básicamente creo que lo que mejor me describe es decir que soy una mujer mexicana judía, y en el último año y meses el adjetivo de judía ha cobrado muchísima relevancia. Si me preguntaran el 6 de octubre del 2023 era como que me dividí. Ahorita me queda clarísimo que ese es quizá el adjetivo que más ha descrito los últimos 15 meses. Me gustaría que esto más bien que nada fuera un diálogo de diferentes cosas. Nos podemos entrar en el libro, nos podemos entrar en la situación, podemos hablar y contestar absolutamente lo que quieran, pero quiero empezar nada más con una pequeñísima introducción, y no era la que tenía planeada, pero se me ocurrió ahorita que estábamos en la actividad de la higuera, que en algún momento me robaré el significado de la higuera con todo, porque se me hizo precioso. Y cuando me pidieron que escriba en la piedra qué siento yo que es el pueblo judío, la única palabra que me vino a la mente es paz. Y podrá parecer completamente irónico que en el momento que estamos viviendo hoy como pueblo judío, como Israel, la primera palabra que me venga a la mente pensando en el judaísmo es paz. Si estuviéramos en cualquier otro foro, donde hubiera gente no judía, probablemente ya estarían levantados en armas, irónicamente, en pensar que el adjetivo que más asumo con el momento actual en el que estamos es el de paz. Y no porque la paz sea un tema romántico, porque me queda claro que todavía falta muchísimo, en dolor, en tiempo, en muertes, en situaciones para llegar a la paz, pero me queda claro que si algo nos describe a nosotros como pueblo, o si me gustaría pensar que nos describe a nosotros como pueblo, porque habemos hablar del pueblo judío. Los judíos es hablar de 15 millones de personas, es hablar de 15 millones de historias diferentes de cómo hemos vivido el último año. Creo que lo único en común que tenemos los 15 millones de judíos que vivimos en el mundo es que para nadie este año ha sido indiferente. Algunos se han encontrado su judaísmo, otros han luchado la guerra, otros más han proclamado su apoyo al Estado de Israel, otros más han dicho que no tiene nada que ver con el Estado de Israel, que no respaldan las posiciones o las acciones que toma el Estado de Israel, pero creo que este año ninguno de los 15 millones de judíos que vivimos en este mundo ha podido estar indiferente, ni por lo que sentimos, ni por lo que el mundo nos ha hecho sentir. Porque puedo pensar que aún los judíos que menos judíos se sentían, aún los judíos que más incorporados a este mundo global o a este mundo globalizado y democrático se sentían, a partir del 7 de octubre su principal adjetivo, quieran ellos o no, es ser judíos. Hoy en casa, y voy a empezar igualito como empiezo el libro y de ahí darle paso a la conversación. El libro lo escribí el libro es una recolección de mis columnas los últimos el último año, porque salió en los primeros 12 meses, y fue idea de mi psiquiatra que lo escribí. Está ahí perfectamente bien planteado, porque como a las 2 semanas del 7 de octubre que me iba a ir a Israel, sentí que era como que buena idea, dado que me iba a Israel cuando nadie estaba en Israel, tocar base con mi psiquiatra. Entonces le hablé y le dije, ¿vas a decir que estoy loca? Me dijo, sí, estás loca. Dije, pero no voy a Israel. Lo ves pésimo. Me dice, no, sí, me hace muy buena idea. Nada más escribe, como tú quieras. En donde tú quieras, escribe. ¿Quieres en una hoja de papel, en un cuaderno, escribe? Y abrí el Substack, que pensé que absolutamente nadie iba a leer, pero lo abrí porque era muy fácil y era gratis. Y se volvió un fenómeno viral, sobre todo entre gente no judía, que para mí es lo más importante. Ahora sí, empiezo porque de cierta manera me encanta platicar con ustedes, pero ¿qué les voy a convencer? Podemos dialogar, podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, podemos tener ciertas diferencias, pero creo que todo el mundo va más o menos hacia lo mismo y todo el mundo entendemos aquí básicamente lo mismo. Con la gente no judía, creo que el único punto de empate o de entrada que tenemos, y de esto voy a hablar al mero final, es poder explicar la situación desde un punto de vista, desde nuestro punto de vista. Y ahora sí, voy al principio del libro.
Hoy en Israel y Gaza se luchan dos guerras al mismo tiempo. La primera es la guerra bélica, la que están luchando en el frente, en estos 7 frentes que se hablan tanto en las noticias, independientemente de que hoy se cierre el frente de Hezbollah porque se llegue a cierto acuerdo de paz. Una es la guerra bélica. Ninguno de nosotros tenemos ningún control absoluto sobre esa guerra. Nadie. Esta guerra, ni siquiera los periodistas, ni siquiera políticos famosos de otros lados. El cumplimiento de esta guerra está en manos de 3 o 4 personas, que probablemente sea Netanyahu, quien esté ahorita a la cabeza el Ayatollah Khomeini, que está a la cabeza de Irán, y a lo mejor 2 personas más. Nadie tiene control de esa guerra. Pero a la par, y es una guerra que nosotros no necesariamente sentimos. Definitivamente nos duele, definitivamente vemos las escenas, y aquí voy a ser bien enfática. Las escenas de Gaza me duelen tanto como me duelen las escenas que salen de Israel, pero son escenas que vemos que no necesariamente nos llegan directamente. A la par, de manera menos violenta, pero no menos importante y mucho más relevante para la vida de nosotros y para la vida de nuestros hijos, es la guerra mediática que esta guerra ha desencadenado. Y esa es una guerra en la que todos estamos inmersos, querramos o no querramos, y sobre la que sí tenemos control. Porque si algo podemos hacer en esta guerra, y es el objeto del libro y es el objeto de todo el trabajo que he hecho este año, es poder cambiar la conversación. No hacia todos, porque hay gente que es inalcanzable, pero me he dado cuenta que esa gente, si no es la menos, no necesariamente son la mayoría. Yo creo que la mayor parte de la gente con la que estamos peleando y luchando con este tema de, no inconsistencia, pero total incongruencia y locura en redes sociales, hablan desde la incongruencia y desde el desconocimiento, porque no entienden la situación, porque no saben lo que está pasando. Porque lo que para nosotros es tan evidente, porque lo hemos mamado desde que tomábamos leche de nuestras mamás, ellos no tienen ni idea qué es. Y el punto de entendimiento es fundamental. Y aquí voy a ser bien claro, y es muy irónico que yo lo diga, porque básicamente estoy 20 horas al día pegada en redes sociales. La batalla no está en redes sociales. Es más, la batalla en redes sociales está completamente perdida. No hay manera que la ganemos, no hay manera ni que tengamos los montos de gente, ni los montos de dinero, ni la simpatía masiva que existe contra la causa palestina en redes sociales. Donde podemos hacer algo nosotros son en redes más importantes que a muchas se nos ha olvidado que existen, son las redes personales. El uno a uno que tenemos con la gente que nos rodea, desde el personal doméstico que trabaja en nuestras casas, nuestros socios en el trabajo, la señorita del banco, el mesero que nos ve como judías y nos atiende y nos pregunta, y sobre todo, y por eso decidí aceptar la invitación de Raquel cuando me invitó, por el impacto que tenemos, por el mensaje que le tenemos que mandar a nuestros hijos sobre cómo el impacto no está en las redes sociales, sino está en las redes personales. Nosotras, aquí hay mujeres de todas las edades, pero la verdad es que todas nosotras, de cierta manera, ya tenemos nuestra vida hecha. Ya estudiamos y queríamos estudiar, ya nos casamos y quisimos casarnos y mantenernos casadas, ya nuestra vida profesional, pues bueno, ya agarró cierto camino, nuestros amigos ya los tenemos, podremos haber perdido unos, podremos haber perdido otros, pero básicamente todos nosotros tenemos ya nuestra vida encaminada, organizada, con los golpes que han sido este año, con las sorpresas que han habido este año. A nadie destartaló, o sea, nos pudieron haber dado mucha tristeza, pudimos haber perdido muchas cosas, pero a nadie desenfrenó en su vida y a nadie desenfocó en su vida. El tema ahora es qué vamos a hacer con estas nuevas generaciones de jóvenes, de niños, que enfrentan un mundo completamente diferente al que nosotros enfrentamos. Justo este sábado estaba hablando con mi papá y le dije, sí, ¿cómo ha cambiado el mundo? Y mi papá es brillante y me dice, mira, el mundo no cambió. En los últimos 70, los judíos siempre han vivido aparte. Siempre han sido vistos como ajenos. Los últimos 70 años fue una excepción
en los 2000 años de historia judía. O sea, del 1945 que acabó la guerra al 2023, con 80 años, 78 años, fue una excepción en la historia de la vida judía. La vida judía a lo largo de la historia ha sido el poder mantener nuestra identidad y encontrar este punto medio entre explicarla pero no justificarla, entrar pero no mimetizarnos, aprender a ser amigos pero entender que pueden haber problemas o que se pueden destapar cosas de otro lado. El grave problema es que todas nosotros estuvimos educadas a que este mundo democrático de los judíos, de que los judíos somos uno de tantos muñequitos cantando en bailes. Y no tenemos cómo educar a nuestros hijos, porque las herramientas que tenemos nosotros como mujeres están completamente anacrónicas. 2 días después mi abuelito, sobre todo uno, pero los dos, habían salido de Europa justo antes del Holocausto y todos perdieron una cantidad enorme de familia del Holocausto. Mi abuelito Clip, sobre todo, porque mi abuelito Chilinsky como que aprendió a relajarse un poco más en ese tema. Nunca compró nada alemán. Siempre nos decía, nunca, se murió en el 2013, nunca compró nada alemán y por nunca compró nada alemán revisaba las etiquetas. Toda la vida, todos los días de mi vida, nos decía a mí y a mi hermano que nos cuidáramos del antisemitismo. Cada vez que nos decía, yo y mi hermano, nos íbamos a un lado, nos cagábamos de la risa. O sea, nos burlábamos enormemente de todo lo que hacía, de todos los, digo, no nos decía siempre directamente, pero su aprensión hacia el mundo exterior, su miedo que tenía, su manera de no entender, o de entender que Dios estábamos, no sé si en ventaja o en desventaja, pero por lo menos en otro lado, nos cagábamos de la risa, o sea, no les puedo explicar. El 9 de octubre, que estaba hablando con mi hermano, lo primero que le dije es, qué bueno que mi abuelito no está vivo. Porque después de esto se hubiera muerto. Y porque tenía razón. Ahora, habiendo dicho todo esto, estoy abierta a todas las preguntas, pueden ser del libro, pueden ser no del libro, pueden ser, espero que lo hayan leído y si ya sale en inglés la próxima semana, entonces si lo quieren compartir en inglés, estoy muy contenta con el efecto que ha tenido. Platiquen porque no voy a hablar hora y media. Ok, hola, soy Meli. Me acaba de pasar una situación muy similar a lo que estás diciendo de que no sabes cómo contestarle a la gente gentil. Un grupo de amigos que tenemos de motos, de bikers, uno de ellos platicando sobre la situación me preguntó y me dijo, yo admiro a los judíos, pero ¿por qué los odian? Y me quedé así. Y dije, ¿y ahora qué le contesto? ¿Qué le digo? Le expliqué la situación que había pasado. Contesté de una manera que le dije, pues no sabría decirte por qué no nos quieren, porque somos gente de bien, gente buena, pero a la vez, así te puedo decir que esto no lo desencajó, porque su esposa me decía que ya se hizo una guerra y que vamos a salir afectados países terceros que no tienen nada que ver. Y le dije, mira, yo lo único que te puedo contestar que es no sé si contesté bien o no, le dije, en la manera que te toca la puerta recibes contestación. Le dije, esto no lo iniciamos nosotros. Vinieron y nos tocaron la puerta de una manera que no te vas a quedar sentado. Y se la volteé. Y le dije, ¿tú qué harías si llegan a tu casa, se meten, te lastiman a ti y a tu familia? ¿Qué harías? Y ahí me quedé. Yo solo pateaba a Isaac de decirle, ya no continúe la conversación porque no sé cómo voy a contestar. A eso es lo que quisiera que me ayudara a cómo manejarlo. Vamos a dejar el tema de cómo contestar hasta después. Si quieren que hablen 5 personas, el tema de cómo contestar lo voy a dejar hasta el final de todo. Pero retomo 2 cosas. El tema de la racionalidad versus la irracionalidad y el tema de lo que se llama whataboutismo. Sí. Ahorita, ¿alguien más?
Bueno, yo primero que nada me identifiqué muchísimo. Justo venía llegando a Israel cuando lo empecé a leer, entonces todos estos sentimientos que no sabía ni cómo, no los puedes acomodar tan rápido, porque vas a un país que sabes que todos los que están ahí son tus hermanos y están sufriendo una tragedia semejante y te ven y te abrazan y te dicen gracias por estar acá. Como que yo decía, ¿por qué me están diciendo ellos gracias a mí, no? Entonces tuve miles de sentimientos, miles de emociones. Con lo que más me quedé es que el éxito de Israel y del pueblo judío es que no se llena de odio, a pesar de que todo alrededor le transmite odio, es una luz mucho más grande, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo vas explicando, me ayuda a aterrizarme a mí. Y cuando llegué a México, digo, obviamente podemos donar, podemos juntar, podemos hacer cosas, pero lo que me quedó claro es que las vará, ¿no? El explicarle al mundo, y no nada más entre nosotros, pero sí tenemos primero nosotros tener las herramientas, porque siento que carecemos mucho, la diáspora, de herramientas para poder ir a una universidad y que te enfrentes con tu compañero de al lado y te diga algo y, como dices, no saber cómo contestar, ¿no? Sí tendríamos, yo creo, que abrir más foros de contestar. A mí me pasó mucho con mis amigos de la maestría, de hecho musulmanes, no mexicanos, de todos lados, y me decían, pero pues, ¿tú qué? ¿No? O sea, pero a ti no te está pasando nada. Y entonces me he metido mucho en explicar y en informarme y demás, pero me doy cuenta que no estamos suficientemente bien informados para poder dar una conversación. Por eso me gustó el libro, porque viene como de todas las diferentes maneras de pensar, ¿no? De, a ver, soy mexicana, pero también soy judía, pero también soy una persona global del mundo, pero, perdón. ¿Te puedo acordar? Entonces eso para mí fue mi mayor tema, que no, o sea, me dieron muchas ganas de ayudar en eso, en las varas. Creo que el principal problema en cuanto a las varas es que creo que nosotros ni siquiera entendemos bien la situación. Es una situación extremadamente compleja. O sea, yo hay veces veo las noticias y digo, a lo mejor me estoy equivocando yo en mis opiniones. A lo mejor yo estoy mal. A lo mejor estoy tan segura de ser judía que estoy dejando de ver algo, que no veo algo, que algo me está tan complicada la situación que a lo mejor soy una estúpida. A lo mejor hay algo extremadamente lógico que en todo mi análisis, y miren que llevo haciendo análisis, he ido 3 veces a Israel este año, me está faltando. Creo que no entendemos bien a bien, ni siquiera nosotros, esta situación. Ahora, voy a decir algo bien controversial, pero creo que va a ser fundamental hacia el futuro. Creo que en algo en lo que nos hemos equivocado como educadores judíos, o por lo menos hasta donde yo fui educada, pónganse que dejé de ser educada en el 2000, y estoy segura que no ha acabado, es algo que muchísimos pensadores africanos lo llaman the danger of the single story, el peligro de una versión única. Durante toda la vida nos han enseñado, o por lo menos a mí me habían enseñado, que Israel era perfecto. Que todo lo que hacía Israel en cuestión de Gaza, en cuestión de Judea y Samaria, en cuestión del trato a los árabes dentro de Israel, era perfecto. Y la verdad, no lo es. Pero también la verdad es que mi amor a Israel, mi sionismo y mi compromiso con el Estado de Israel no está ligado a la perfección del Estado de Israel. Para mí hubiera sido tantísimo más fácil entender que la historia es mucho más complicada de la que nos han planteado, para poder dar respuestas reales en el momento que ocurrió esto, como no tiene una idea. Porque sí ha habido errores que se han cometido. Me queda claro que la probidad moral del gobierno israelí a lo largo de la historia es mucho mejor que la probidad moral de Irán, o la probidad moral de Hamas, o la probidad moral de Hezbollah. No tengo ningún tema al respecto. Pero sí hay un tema en donde no ha habido perfección
Y muchas veces tratamos de explicar el conflicto a través de Israel es perfecto, Israel no es perfecto. Los israelíes mismos lo saben, o sea, los israelíes mismos, todos lo sabemos. En los últimos 18 meses, porque empezó antes el conflicto, se paran cientos de miles cada sábado todavía a protestar por los errores que hay de Netanyahu, etcétera, etcétera. Si ellos están conscientes de eso, ¿por qué en la diáspora nosotros sentimos que la defensa del Estado de Israel es solo la defensa de la perfección inexistente de las acciones del Estado de Israel? En una situación más compleja es obvio que se van a cometer errores. Cuando dicen es que estos soldados hicieron esto en Gaza, pues sí, sí lo puedo creer, porque son chavos de 18 años que llegan, que están con una adrenalina terrible, en una situación terrible, y sí me puedo imaginar que el ejército israelí comete errores en las campañas en Gaza y en Hezbollah, de Gaza y en Líbano, sí lo puedo entender. Y no el que yo llegue o el que ustedes lleguen con cualquier persona judía, con los colaboradores, y luego nos metemos más al tema de eso, decir, no, es que Israel defiende a los árabes, el único lugar en donde los árabes pueden ser completamente libres en Medio Oriente es Israel. Sí, pero también hay otras cosas que no están bien. Y no es que, o sea, el tema no es una crítica vacía a esto. Es entender que solo podemos explicar la situación si conocemos que la situación no es ni completamente perfecta de un lado, ni completamente horrible de otro lado. Sí hay figuras, como los iraníes, como las cabezas de Hezbollah, como las cabezas de Hamas, que absolutamente y totalmente no tienen ningún tipo de perdón. Pero también tenemos que entender que hay una población de Gaza que ha estado manipulada, endoctrinada, menospreciada por los mismos de Hamas durante 17 años, que tienen cero poder de agencia. O sea, es como si tú estás tratando de lidiar con una persona que es maníaco-depresiva y le tienes que explicar, no hay poder de agencia. Creo que ese es uno de los puntos más importantes en este tema de las herramientas para encontrar, para poder explicar la situación. Yo tengo 2 cuentas de Twitter. En una sigo puras cuentas judías, en otra sigo puras cuentas palestinas. Puras. Las leo igual en la mañana, porque entonces el algoritmo me empieza a mandar cuentas. Y no, evidentemente no todo lo que dicen las cuentas palestinas me gusta, ni les creo, pero hay cosas que sí podemos aprender. Y evidentemente no todo lo que las cuentas judías dicen me encanta, pero me queda mi fidelidad. O sea, yo no le soy fiel a mi marido porque me queda claro que es perfecto, pero para nada. O sea, tiene que ver con otras cosas completamente diferentes, y creo que desde ahí tiene que ver el tema de poder tener las herramientas para contestar, y sobre todo para los chavos en la universidad que puedan contestar, porque si los chavos en la universidad van a llegar a contestar con, sí, Israel es perfecto, le da los mismos derechos a los musulmanes que le da a los, y aquí acaba mi historia, no, pues se los van a revolcar en 2 minutos. Creo que el tema no tiene que ser de perfección, creo que el tema tiene que ver con la palabra complejidad, con lo complejo que es. Como el primer artículo que escribí, el primerito, lo escribí, salió publicado el 8 de octubre, hablo sobre eso. Es imposible hablar de impulsos en un conflicto que lleva tantísimos años. Uno puede mostrar sus fidelidades, uno puede decir en dónde cree que está su opinión, pero hay datos que sí tenemos que saber, que sí tenemos que aprender y que sí son bien dolorosos. Sí son bien dolorosos entender. Ahora, voy a llegar al otro punto de la moneda de ahí. Es muy doloroso entender que no hemos sido perfectos, pero también las expectativas de perfección del resto del mundo hacia el actuar judío están cabrones. O sea, nadie pone el dedo en la llaga sobre el actuar de los ejércitos, el actuar de las personas, la historia antigua como se ponen sobre el actuar del ejército israelí, del gobierno israelí y del pueblo judío en la diáspora. Hay un término en inglés que me encanta, bueno, me choca, pero me encanta, que se llama whataboutism. Cuando alguien empieza a decir, no es que cuando empezamos a criticar a los israelíes, los judíos dicen, ay, ¿por qué no? What about Yemen? O what about Sudán? O what about Siria? O what about... Pinches judíos usan el whataboutism.
sí, lo usamos, pero what about it? O sea, sí está bien, desviamos la atención, pero ¿por qué chingados no hay una orden de aprehensión de Bashar al-Assad que ha matado a 500,000 sirios en la corte del ICC? O sea, sí hay un tema en donde estamos luchando una batalla de unos estándares dobles terribles. Y eso es lo que hace antisemita el antisionismo. Porque lo que es el antisemitismo, a fin de cuentas, y cada quien le puede dar la explicación que quiere, es la aplicación de dos cosas hacia un grupo: de generalización y de dobles estándares. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Cada quien explica como quiere el antisemitismo. Pero si tú a cierto grupo social le aplicas dobles estándares que se tienen que comportar diferentes que el resto de la población, para bien y para mal, o generalizas diciendo todos son ricos, todos son pobres, todos son asesinos, todos son genocidas, o todos son inteligentísimos. Nos jode tanto una como la otra. Entonces, por eso el antisionismo, creo yo, que es antisemitismo. Creo que esta parte de explicar ser judío no la puedes explicar si no eres judío. Yo creo que nadie entiende. Nadie entiende por qué las semanas después del 7 de octubre les puedo jurar que todos estábamos devastados. Y hay gente que puede... O sea, pero durante toda la semana, los meses, o ahorita. O sea, les puedo jurar, no sé cuántos aquí tengan familia en Israel. O sea, sé que aquí hay gente con hijos en Israel y hermanos en Israel. Les puedo jurar que aunque no tengas ninguna persona directa en Israel, pasaste unos meses devastada. Les puedo jurar que cada vez que ven que un chavo se muere, es devastador. Les puedo jurar que no te puedo, o sea, no hay una parte racional para explicar cómo me puedo separar de este sentimiento. Es imposible. O sea, hay una parte, el primer rabino ortodoxo en Estados Unidos fue más o menos en 1800, o sea, ya donde se empezó a formar la comunidad fuerte en Estados Unidos con las migraciones de esos años, se llamaba Abraham Yitzhak Kook, y él tuvo la bendición o la maldición de tener que empezar a explicar qué era el judaísmo al pueblo americano. Y él dijo que, bueno, ha de haber dicho muchas cosas, pero en una de sus frases decía que el judaísmo no es una religión, it's peoplehood. Que no sé cómo se traduzca realmente, sí, pero creo que es la palabra ideal. O sea, lo que nos une no es necesariamente la religión, es esta conexión personal que sentimos los unos con los otros, que es imposible entender. Es un pueblo, pero bueno, es que esa palabra ya es muy bíblica, es un... Pueblitud, imagínate. Una nación, es como hermandad, ¿no? Un conjunto está bueno. Sí, no puedes traducirlo. Y al igual que el judaísmo no es racional, el antisemitismo tampoco es racional. O sea, yo sigo escribiendo cosas y me siguen escribiendo que maté a Cristo. Yo personalmente, no sé cómo le hice, pero yo personalmente maté a Cristo. Yo personalmente me bebo la sangre de los judíos. Suenan ridículos, pero lo sigo recibiendo tal cual. La gente lo dice tal cual porque lo sigue sintiendo. O sea, no hay un sentido de racionalidad. Tratar de... Por eso les digo que hay una parte de gente con la que la conversación está absoluta y totalmente. Sí, no se vas a educar. ¿Qué les vas a educar? O sea, pero si quieres quitarles esa idea. No, o sea, no te voy a convencer, no, pero... nunca les vas a... Alguien que parte diciéndome mataste a Cristo, ¿qué le voy a decir? No, déjame decirte, en el año 33 después de Cristo yo no había nacido, porque nací en 1973. O sea, no hay un tema, no hay ni siquiera un punto de discusión. Sobre el tema de Israel, si me preguntas a mí, yo me hubiera mudado a Israel el 30 de octubre. Ahorita me duele, nada más porque dice que trabajo acá, no me puedo ir a vivir, pero para mí es el mejor país del mundo. O sea, para mí no tengo ninguna duda, y algo que no sé si vaya a acabar viviendo ahí, no lo creo, pero algo que me queda clarísimo y que creo que es mi gran ganancia este año es entender la simbiosis absoluta que existe entre Israel y los judíos de la diáspora.
Aunque no lo quieras, aunque seas antisionista, aunque digas que los israelíes, aunque seas un judío, que digas que Netanyahu y ahorita entre ese punto es un genocida, hay una simbiosis inseparable entre el pueblo judío. Comes delicioso, la pasas delicioso, la gente es increíble, me queda claro que es muy diferente. O sea, cada vez que estoy en Israel le hablo a mi esposo y le digo, quiero vivir en Israel, y me dice, no. ¿Quieres vivir en un hotel aquí, enfrente de la playa? No quieres vivir en Israel, pero bueno, a ese punto. El día llegué a Israel un jueves y el viernes estaba en Jerusalén y fui a Ben Yehuda. Y estoy en Ben Yehuda y empiezo a oír un alboroto. Yo nunca había oído un alboroto de ese tamaño. ¿Qué dije yo? Hay un ataque terrorista. ¿Cómo le van a explicar a mi mamá que me morí? No sabes lo que había. Y llegaban policías y más policías y había unos gritos de la gente que yo en ese momento pensé que eran de terror. Ahorita voy a llegar a la historia. Hice lo más white chica que alguien puede hacer en esos. Me metí en una panadería y me escondí. No era un ataque terrorista, era Itamar Ben-Gvir caminando por las calles de Ben Yehuda. Itamar Ben-Gvir, para quien no sepan, es el ministro de Seguridad, que es hiper controversial, hiper de derecha. Y el alboroto que había era porque la mitad de la calle lo quería matar, y por lo quería matar era la mitad de la calle lo quería matar, y la mitad de la calle le aplaudía. Y entonces había un enfrentamiento, él caminaba, o sea, si ven Ben Yehuda es la calle esta que lleva directo al mercado, no entrando al mercado, la mitad de la calle, entonces hay un enfrentamiento, no entre la parte que lo quiere matar, pero literalmente lo quiere matar, la parte que lo quiere aplaudir, y los guaruras de Ben-Gvir caminando a la mitad de la calle. Creo que hubo un error de Israel en todo esto. Creo que decir que no hubo un error sería minimizar la situación. A toro pasado todos somos grandísimos toreros. Hay una película que si pueden encontrar, véanla, que se llama The Gatekeepers. The Gatekeepers ha de haber salido antes del 2000. ¿Saben qué es el Shin Bet? El Shin Bet es el FBI como la CIA es el Mossad. El Shin Bet nace en 1977, cuando anexan Gaza, el Golán, Judea y Samaria, etcétera, etcétera, porque se dan cuenta que hay necesidad de una fuerza de seguridad interna. Y es una entrevista de todos los directores del Shin Bet, de 1967 al momento en que sale esta película, al 2000. O sea, son 40 años, son entrevistas de 40. Y y todos están de acuerdo con que el manejo de los territorios ocupados, o de Judea y Samaria, o territorios anexados, o como cada quien, ha sido un error en el gobierno de Israel. Ha sido un error en la historia de Israel. Entonces, ¿cuándo empezó? No sé si empezó en el 2022 que no oyeron las... O sea, siento que es muy fácil simplificar. No, es que ya habían dado alertas, probablemente, pero también dan 1000 alertas de otras cosas que no han pasado. Hubo un error. Yo creo que el principal error, todo lo pasado, es que ha habido un muy mal manejo de todos estos territorios que se consiguieron en el 67. ¿Qué se pudo haber hecho diferente? No tengo la menor idea. Muchas circunstancias llevan a eso. O sea, se equivocaron. Les metieron 6,000 gente, se metió, etc. No hay cómo. Creo que el error es aún mucho más complejo, y creo que hasta que eso no se resuelva, no se va a resolver. ¿Qué hacemos? O sea, pensamos que nunca se va a resolver, o pensamos que sí en algún momento va a haber. Hoy no veo la capacidad, pero sí quiero pensar que hay una capacidad de resolver. La película, ¿cómo se llama? The Gatekeepers. ¿Alguien más? Gatekeepers. Yo. Una pregunta. ¿Cuál fue el game changer? ¿Qué podrías decir que en ti, en tu identidad, se encendió? ¿Qué parte de la identidad judía? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió?
Si quieres compartir, estaría interesante. El game changer de esto fue cuando en el mes después del 7 de octubre, mis mejores amigas no judías jamás me hablaron a decirlo. Muy doloroso. Ha sido una pérdida hiper dolorosa, etcétera, etcétera. Pero, el game changer fue eso. Porque son personas que habían estado en mi casa sentadas con mi bobe, en cenas de Shabbat, en cenas de Pesach, en cenas de Rosh Hashanah en mi casa, en el Bar Mitzvah. El game changer para mí, el punto de no regreso, pues cuando... Pero puedo decir algo alrededor de eso, es justamente, por más que la gente sea muy cercana a ti y haya tenido mucha absorción de judaísmo y de ti, de tu familia, de tradición, no son judíos y no lo entienden cómo te afecta a ti. No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque sí les dije. Ah, bueno, entonces ahí es otra nunca cosa. Entendieron y nunca pudieron. No fueron empáticos. Y nunca pudieron. O sea, digamos que yo tengo amigas muy públicas, por no poner nombres, y nunca pudieron hacer pública una posición que era tajantemente importante para mí, no a favor de Netanyahu, pero sí en contra de lo que había pasado y de lo que había pasado. ¿Crees que en un futuro se doble nuevamente esa estabilidad? O sea, yo creo que va a acabar la guerra en Israel. Yo creo que en estos meses va a acabar la guerra en Israel, quiero pensar. A Israel le va a tomar mucho tiempo recuperarse económica, pero eventualmente dentro de cierto ámbito va a haber una recuperación. Yo creo que el papel de los judíos en la diáspora está completamente cambiado. Jodido, diría jodido, porque ahorita lo veo jodido, a lo mejor no se va a quedar jodido, pero sí va a quedar diferente. O sea, sí va a quedar diferente. Ya está. No, yo quería también agregar un poco en base a esto que, o sea, lo que hemos estado conversando, bueno, en esta mesa, pero también en personal, yo veo la guerra de Gaza o contra Hamas, Hezbollah, independiente. O sea, como tú dices, no podemos controlar, no sabemos qué esté pasando con los gobiernos, los ejércitos, etc. Pero para cambiar la conversación en la narrativa, desde mi punto de vista, volverla a tomar y hacerla personal. Y en el momento en el que Hamas pone en sus estatutos voy a ir a matar judíos, entonces es una guerra contra mí. Y en ese sentido, he estado como en esta búsqueda de a ver qué es antisemitismo y qué no es antisemitismo. Una amiga que no me contesta y que no me dice nada, ¿es antisemita o no es antisemita? O sea, esa es una pregunta, pero lo que yo quiero decir es que creo que todos los judíos en el mundo, y también ahorita estamos en una escuela y desde la educación, tiene que partir el hecho de que es una responsabilidad para cada uno de nosotros luchar contra ese antisemitismo. No importa si te lo encuentras en la esquina, porque lo que pasa en Gaza, y entonces si quieres justificar que el ejército es perfecto, que no es perfecto, va más allá de mí. Pero el hecho que haya alguien que me diga, tú no por ser judío, y tú esto por ser judío, y las generalidades que estás hablando, entonces ya me mete a mí en una conversación distinta. Ahora te voy a decir algo. Una amiga que se proclame o no la hace antisemita, la hace mala amiga. Sí, claro. Sí, o sea, básicamente, no la antisemita, no, la hace mala amiga, no la hace antisemita, definitivamente. Sí creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, a la medida de sus posibilidades, a la medida de sus gustos, a la medida de su círculo y de lo que quiera y de cómo pueda, porque ahora resulta que hay una exigencia de que todos nos volvamos activistas. Yo no quiero ser activista, yo quiero educar a mi hijo y nada más darle las herramientas bien. O sea, luego también existe este mame, digo, de toda la gente que se ha vuelto famosa con el 7 de octubre, que no me conviene mucho jugar este juego porque pues yo me he vuelto un poquito más conocida después del 7 de octubre. Pero neta, ahora no mames, No, ya. pero empezaba como dices tú, las relaciones personales. Empezamos de otro lado, porque la batalla Adina, está de otro lado. en esta cuestión que dices que es o sea, con las personas que conoces, o sea, seguramente a la gente que está aquí le pasa igual que en sus redes sociales. La amiga de la universidad empieza a postear pobres niños palestinos y así. Un segundo. Déjame llegar a esto hasta el final.
que la una. Déjame, ya lo tengo como último punto. Sí. 3 minutos. ¿Y qué tanto nosotros, porque yo también me he vuelto activista en el misil y el misil en Instagram, o sea, qué tanto jugar ese papel nosotros como judíos o bajarle 3 rayitas a esto? ¿En qué te sientes tú cómodo haciendo? Porque, o sea, esta persona que está posteando cosas, o sea, finalmente la terminé borrando. No quiero, no es una pregunta así. Sí. Entonces, hay que entender varias cosas de las redes sociales. Ok, voy a separarlo en 3 cosas. Es más, ahorita lo voy a separar en 3 cosas y ahorita te contesto, ¿ok? Ahorita te contesto, sí, porque hay redes sociales masivas, redes sociales personales y redes individuales. Ahorita vamos a ese punto. Adina, yo quiero hablar contigo del sionismo, porque siento que muy poca gente toca este tema y tú lo escribiste en tu libro y yo coincido contigo también de que me llama la atención que somos la única nación que tenemos que explicar nuestra existencia. Existe una palabra para decir que podemos existir y ninguna otra nación del mundo tiene que defender su existencia. ¿Tú sabes el peor día de ataques que recibí? El día que escribí un artículo que se llama El sionismo debe morir. Casi me excomulgan, pero estoy consciente. Es que yo comparto exactamente tu opinión y siento que nadie habla de este tema de que, o sea, yo me considero ultrasionista, amo Israel, todo lo que tú quieras, pero es verdad, ¿por qué tiene que existir una palabra para defender? O sea, el sionismo estaba a discusión en 1898, que fue el primer congreso judío en Basilea. Ahorita, que vete al pasado, ya está el Estado de Israel, nadie, o sea, no hay por qué justificar, no habría ni siquiera por qué usar la palabra, porque entonces caes en el juego, porque en el momento que dices, nadie está de acuerdo conmigo en esto, yo soy sionista, entonces alguien te puede decir, soy antisionista. ¿Cómo? ¿Eres antipakistaní? Porque Pakistán también en 1948 hicieron una partición entre India para generar Pakistán, también eres antipakistaní. Yo creo que también creemos un poco en esta cosa. Es una batalla que nunca voy a ganar, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que en el momento que decimos, hay que ser muy sionistas, estás dándole pie a discutir o debatir la existencia. El juego de antisionismo, antisemitismo, se presta para eso. Porque la verdad es que no hay antisionistas, o sea, me da muchísima pena. Los antisionistas son antisemitas, entonces mejor quítales el barniz bonito de antisionista. No hay antisionismo, ¿por qué quieren? Desaparecer el Estado de Israel, o sea, como van a desaparecer El Salvador, o sea, no sé. Hay mucho país de esos que, pues, no, vamos a desaparecer Guatemala, soy anti. O sea, es ridículo. Yo el feminismo lo defiendo porque defiendo la causa. Y no lo defiendo porque me defiendan a mí. O sea, creo que, y lo digo mucho en una plática que voy a dar mañana en la WISO, si quieren ir, está muy buena y les sirve para recabar fondos a la WISO, que está haciendo un gran trabajo en Israel. Hay boletos. ¿Usted que hay boletos? Sí, ok. Qué buena noche. Creo que de las peores cosas que podría tener como consecuencia el 7 de octubre es que nos quite los valores intrínsecos de ser judío. Y uno de esos valores es la solidaridad. Creo que es uno de los grandes. Si perdemos eso por el 7 de octubre, es que me hizo y yo no le voy a hacer, es que si me hace, no le hace, etcétera, etcétera. Yo defiendo el feminismo porque siento que existe, sobre todo en este país, una enorme necesidad de equidad de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, en la base de la pirámide, de clase media, violentadas, aprovechando que hoy es el Día Internacional de Violencia. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Voy a escribir algo para las mujeres mexicanas y para las mujeres judías, porque ambas son exactamente iguales conmigo. O sea, nunca me voy a desquitar. No, a mí lo que me interesa no es ser amiga de una feminista, porque ambas somos feministas, madres. Me interesa defender una causa que para mí sí es importante. Ahora. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Sí. Es personal. Si quieres contestarme, ¿qué es para ti ser judía? ¿Qué es para mí ser judía? Es como si me preguntaras qué es para mí ser mujer, porque es tan autodefinitorio en mí que me es difícil encontrar. O sea, te podría decir ser mujer es tener ovarios y útero. Ser judío no te puedo decir algo así.
Para mí ser judío es contar con el enorme privilegio de pertenecer a una historia que a la vez me enseña, que a la vez soy parte y que a la vez es responsabilidad mía echar para adelante. Creo que es la única manera que tengo. Pero voy a pensarla y luego si encuentro una mejor definición. ¿Crees en Dios? No sé, pero te voy a decir que dijo Abba Eban. Abba Eban fue presidente de Israel en los 50, no sé. Y le preguntaron si creía en Dios y dijo, I don't believe in God. I believe in the Jewish people and the Jewish people believe in God. Ya con eso. O sea, creo en que Dios me hace que hacer, no, creo que si no soy kosher, no soy kosher. No, ser judío no ser kosher. Creo, no, o sea, pero ese Dios castigador, oigan, googleen lo que dice Noah Yuval Harari sobre Dios, pongan Noah Yuval Harari God, y dice, si me pregunto, porque es paisano, si me preguntas si creo en un Dios que está preocupado por si tu falda es corta, y si eres gay, y si besas a un hombre, y si... no creo en ese Dios. Si me preguntas si creo en alguna fuerza interna que vive adentro de todos nosotros, sí creo que es. Si eso es Dios, sí creo. Si Dios es otra cosa, pues no creo. ¿Cómo contestar? Creo que ahí es donde tú eres el amarrado el rabo, no kosher. Pero creo que es el punto más importante y creo que es el punto más importante para los educadores, incluso para educadores que tienen niños de este tamaño, porque tiene que ver con la manera en que vas a poder vivir de cierta manera más tranquilo en el mundo exterior. No porque a la manera, o sea, una cosa muy importante es que uno no contesta por convencer, o sea, hay muchas razones para contestar. Una, para no sentirte agredido, que es válido. Otra es para cambiar la opinión de otra persona, que no sé. Y otra, que creo que es la razón más importante por la que uno tiene que contestar, es por mantener tú el control de tu seguridad y de tu historia. Porque es horrible llegar a un lugar que te insulten y quedarte callado. En cualquier tema, porque después vas y dices, tú te hubiera contestado esto, hubiera contestado lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las tres razones por las que les tenemos que enseñar a la gente a contestar. Y lo voy a separar en tres grandes temas. Las redes sociales masivas, las redes sociales personales y los engranajes personales, ¿ok? Me voy a ir de lo que es menos importante a lo que es más importante. De lo que es menos importante a más importante. Para mí el menos importante son las redes sociales masivas. Si eres influencer, si quieres hacerte influencer, si tienes muchísimos seguidores, si quieres tomar la causa judía como parte de tus causas, bienvenido al ruedo. Es una chinga. Tienes que estar preparado para recibir toda la mierda del mundo, de no judíos, de sí judíos, de antisemitas, de antisionistas, de los que te revisan la ortografía y de los que... de todos. Entonces, ¿quieres hacerlo? Y el impacto realmente que puedes tener depende de qué tanto conectes con tu público. ¿Quieres subir en redes masivas todas las fotos de todos los misiles que cayeron todos los días? A lo mejor te sirve, a lo mejor no te sirve. Yo creo que también hay que entender, incluso en redes masivas y también en las redes personales, que la gente se harta, que es mucho mejor transmitir las noticias realmente importantes que estar transmitiendo hoy tiraron 250 cohetes en Israel. Pues sí, es una tragedia y está de la chingada, pero la gente va perdiendo, te vas acostumbrando y entonces, ¿quieres ser influencer de temas israelíes? Hazlo sabiendo que es una chinga. Eso no es la mayoría. Todo el mundo tenemos redes sociales personales en donde podemos transmitir información y recibimos información de la gente que tenemos en nuestras redes y que no es judía y que muchas veces posteamos. Yo lo que hago primero hay que definir por qué están posteando lo que están posteando. Si es por mala leche,
si es por la manipulación que hay en los medios que te parte el alma, porque sí te parte el alma, o porque son antisemitas. Porque son antisemitas, ni te tomes en cuenta. Porque están impactados por todo lo que se ve en redes, que sí es terrible, y lo ponen. Yo les escribo en privado, le vamos a platicar. Okay. Déjame explicar, déjame decir. Hacerlo en público es la perfecta manera para que nadie escuche. O les hablo por teléfono, les mando un WhatsApp, o les pongo en redes, déjame explicar. Les explico una vez o dos veces. Si ya después de eso siguen publicando cosas, pues ya tendrás tú la decisión de si ¿quieres contigo o no? Sí. Si los quieres contigo o no, pero creo que ahí es un poco esta parte con que la conversación se tiene que volver privada. Porque si un amigo tuyo de la universidad pone una foto de un niño en casa, que sí son devastadoras, no sé cuántas sean reales, pero sí hay una tragedia, o sea, hay una tragedia humanitaria en casa, o sea, no hay como no aceptarlo. ¿Culpa de quién es? Yo tengo bien claro de quién es la culpa, pero sí hay una. Ponen las fotos, si tú le contestas ahí en público, en los comments, fíjate que ya perdiste, que no vas a ganar. Si les escribes en privado, déjame explicarte que el tema no es lo que está pasando, el tema es a quién hay que presionar para que deje de pasar. Claro. A quién hay que acercar, o sea, en dónde se tiene que ejercer la presión para que esta tragedia que está ocurriendo, en donde nadie es impoluto, en donde han habido errores de ambas partes, deje de pasar. Y luego está el tema de las redes personales que no pasan por social media. Pues ahí es cuestión de tener conversaciones que muchas veces son muy incómodas y muchas veces son muy tristes, pero si te funciona bien son una maravilla. Si realmente puedes darle en la llaga y que la persona la próxima vez que oiga algo o que piense algo o que vaya a postear algo, te escribe y te pregunta ¿qué opinas? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Ya ganaste una. Y esta guerra, que es, para ya cerrar, esta guerra que no podemos controlar, pues va a pasar lo que va a pasar. Pero esta guerra que sí podemos controlar, se gana de uno en uno. No de muchos en muchos. De uno en uno. Como dices, de tu gente cercana, tus empleados. Sí, porque esa persona después tiene otra gente cercana y esa gente tiene otra gente cercana. Y así como las redes sociales se viralizan, también las redes personales no tan virales. No tan virales, pero también ayudan a generar cambios. ¿Alguien más tiene algunos últimos comentarios? Yo, o sea, y teniendo consciente todo esto que pasó en 70 años, que era como un antisemitismo que nadie percibía, que nos sentíamos parte, que nos sentíamos todos, ¿qué debimos de haber hecho? ¿Qué tendría que cambiar hoy? Yo creo que tenemos que tener muchísimo más. También es algo que voy a tocar en mi plática en la WISO, compren boletos, está muy buena. Yo creo que tiene que ver con ciertas áreas de acción. Yo creo que tenemos que volvernos mejores judíos. Creo que se tiene que hacer un esfuerzo enorme en esta comunidad judeo-mexicana por olvidarnos de las pendejadas en las que nos preocupamos. Es Shami, es Halevi, es gay, es straight, es rico, es pobre, es pro Netanyahu, es anti Netanyahu, creo que tenemos que dejar a un lado completamente toda esa diatriba que lo único que hace es debilitarnos como comunidad. Creo que tenemos que aprender más del judaísmo, sin duda. Creo que tenemos que volvernos mejores activistas en cualquier causa cercana a nuestro corazón, no solo las causas judías, por este tema que dije de que eso es el judaísmo, que no se nos olvide que eso es el judaísmo. ¿Qué más puedes hacer? Educar bien a nuestros hijos. Entender que hay cosas que no vamos a controlar, que que hay un discurso antisemita que es completamente irracional y no vas a poder controlar, y le vas a tener que decir a tus hijos que hay gente que los va a odiar y les va a decir cosas, pase lo que pase, hagan lo que hagan, que está bien pinche, pero así es como una etapa de reagrupación. Sí. De hacer otra vez ¿Ves cuando tu hijo se cae y le dices, tócate donde te duele? Nos caímos. Tóquense donde les duele, a ver si no tenemos nada roto. Si no tenemos
roto, te paras, moreteado, cacheteado, tirado, pero te paras, o sea, te tocas donde te duele y te paras. Pues eso es lo que es el pueblo judío, ¿no? Sin duda, sin duda. Ni es la primera ni la última vez que se me llevando por eso.